A ver, bueno. Muy buenas tardes. Prosiguiendo con la serie de exposiciones durante este tercer Congreso de Diabetes de la Sociedad Paraguaya de Diabetes, ahora contamos con la presencia de excelentes expositores, pediatras, que nos van a dar temas. En primer lugar, tenemos a la doctora Alejandra Rolón, que nos va a presentar diabetes mellitus tipo 1 en la adolescencia. Ella es especialista en pediatría, especialista en endocrinología y diabetología pediátrica, fellow en el Servicio de Endocrinología y Diabetología Pediátrica del Hospital Pediátrico Roberto Debré de la Asistencia Pública de los Hospitales de París, Francia. Desde ya, doctores, muchas gracias por la presencia. Entonces, adelante. La doctora Alejandra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar. También quiero empezar por agradecer al comité organizador del Congreso. Siempre da gusto juntarse y la diabetes es algo que se aprende más conversando. No es algo que se lee nomás en los libros o que se lee nomás en los artículos. La experiencia y a veces la experiencia tanto de nosotros lo que de repente estamos acá como expositores, como la de ustedes que están viniendo a escuchar, enriquece mucho y realmente en ese sentido siempre yo celebro bueno, que estos congresos cada vez estén mejores y con más gente y que la gente se interese un poquitito también en diabetes tipo 1. Porque al principio a veces éramos, qué sé yo, éramos 4 así, éramos 4 en nuestra propia charla, ¿verdad? Bueno, voy a mover un chiquito. A mí me dieron este tema, un tema que es bastante importante, bastante interesante. De hecho, todo lo que se va a dar un poco en este simposio de diabetes tipo 1, este año decidieron enfocar un poco en ciertas etapas difíciles que salen un poco del típico manejo del niñito con pacientes con diabetes tipo 1, del paciente con diabetes tipo 1 pequeño, ¿verdad? Que es generalmente, bueno, de un tipo de manejo y se enfoca un poco más en el adolescente, en la adolescente embarazada, en la transición, bueno, en ese tipo de temas que también nos llevan un poco a unirnos a nosotros los pediatras con los endocrinólogos de adultos. Por eso también son temas muy interesantes. Y bueno, y la verdad que la diabetes en la adolescencia es algo, ¿para qué vamos a decir una cosa por otra? Es de un manejo difícil y de hecho el manejo de la adolescencia de por sí es algo complejo. Cualquiera que haya manejado a un paciente con diabetes tipo 1 adolescente o cualquiera que haya querido manejar su propio hijo adolescente va a estar de acuerdo con eso. El adolescente es alguien que sí, es una persona, una personita que está en transición entre infancia y adultez, que se cree grande, que busca independencia, que busca libertad. Pero después vamos a ver que no tiene todavía todas las herramientas que necesitamos para manejar cierto tipo de situaciones. Y es natural que el adolescente quiera tomar el control de su vida, no es nada raro, o sea, es parte del proceso. El proceso no es fácil, ¿cierto? Pero esto es parte del proceso. Pero más control de su vida puede significar menos control de su diabetes. Realmente es una cosa que creo que a todos nos pasa, y no hablo solamente de experiencias personales o en nuestro país, o sea, el periodo de la adolescencia es probablemente el periodo de peor equilibrio glicémico eh, en todo lo que significa la edad pediátrica, ¿verdad? O sea, es el paciente más difícil, es el paciente que menos se cuida, es el paciente que va a tener menos, más malos resultados de hemoglobina glicada, es el paciente bueno, que nos va a sacar canas verdes en la consulta y en la casa cuando se trata de un hijo con diabetes, ¿verdad?
Entonces, más control de su vida, menos control de su diabetes. Es lo que habitualmente vemos. Y el problema es que la adolescencia es en sí misma un periodo de conflictos. Es un periodo de conflictos de por sí. Entre padres e hijos, crea a lo mejor a la par conflictos entre padre y madre. Bueno, es un periodo bastante complejo y las discusiones en general forman parte de la normalidad de ese periodo. O sea, las discusiones sobre qué hacer, cómo hacer, qué tanta libertad podemos tener, a dónde podemos ir, a quién nos tenemos que reportar, son situaciones que, dependiendo un poco del chico y dependiendo un poco también del nivel de autoridad que hay en la casa o que hubo en la casa hasta llegar a ese periodo, puede hacer que sean bastante complejas las cosas, ¿verdad? Y lo que yo estoy notando, o sea, no sé ustedes, pero yo noto que cada vez es como que, y a todos los niveles me parece que pasa eso, hay como una dicotomía entre lo que es la autoridad parental y el adolescente. O sea, entendiendo y habiendo puesto como primera diapositiva un adolescente que busca su libertad, entiendo igual yo que el adolescente está todavía bajo el cuidado de los padres y por tanto los padres deberíamos ser todavía los responsables de muchas de las cosas que les implican a ellos, ¿verdad? Y yo veo eso en la vida y veo eso en la diabetes, traducido a la diabetes. En la medida que se van alejando más esos dos grupos, grupo parental y grupo de hijos, el hijo con diabetes, lógicamente, más libertad, menos equilibrio. Y bueno, y las discusiones, como decíamos, en cualquier casa que tenga un niño, un joven con diabetes, sin diabetes, van a estar al orden del día, pero el agregado de la diabetes puede hacer que esto sea mucho más complejo en este periodo. Realmente el tener diabetes y ser adolescente es complejo. Y todo ese tiempo de cambios biológicos y emocionales puede hacer que el camino que transita el joven con diabetes y sus padres sea un camino árido y difícil de recorrer. Y realmente es así, ¿no? Estamos hablando de cambios que en general involucran ya su humor, qué sé yo, las hormonas traen una cantidad de consecuencias ya sin diabetes. Las hormonas con diabetes traen además consecuencias en la diabetes que dificultan aún más el difícil manejo ya de esta patología, ¿verdad? Difícil manejo, el difícil ajuste de la dosis, la difícil obtención de resultados, etcétera. ¿Por qué? Porque todos sabemos que estamos en un periodo de insulinoresistencia muy importante en el periodo de la adolescencia, que va a hacer que, bueno, se dificulte un poco más obtener resultados ideales. Pero, a sabiendas de que todos saben de que es difícil el tema de la insulinoresistencia, es difícil, el tema del momento de las reglas con las niñas, con las jóvenes, hay una cantidad de dificultades técnicas a lo mejor, pero sabiendo que todo eso es parte de el proceso que nosotros manejamos a lo largo de los años con un paciente con diabetes, no me asustaría tanto, considerando que, bueno, se encara el problema como se han encarado otros problemas desde que el niño es pequeño y tiene diabetes, ¿verdad? Pero lo que me parece a mí más importante, y más me voy a enfocar por eso en ese aspecto dentro de la charla, es el otro aspecto, es ver un poco qué hacemos con ese adolescente. Porque el problema es que el adolescente de por sí ya es rebelde. El adolescente con diabetes probablemente en muchos de los casos va a ser un chico rebelde, malhumorado, no va a querer escuchar de su enfermedad, no le haces entender de que existen las complicaciones y mucho menos haces que eso le preocupe, ¿verdad? Generalmente es alguien que abandona las recomendaciones nutricionales o que se olvida, entre comillas, se olvida de aplicarse la insulina. Se olvida de aplicarse la insulina significa no me importa nada, no me quiero aplicar y sigo de largo.
realmente cuando vemos los adolescentes nos vemos identificados. Muchos son como esta descripción, como todo esto que estoy diciendo, que a lo mejor estoy conjugando todo en uno, pero más de uno me va a dar la razón si se pone a pensar en los pacientes con los que trabaja. Y con ellos vamos a necesitar tener una comunicación fluida. O sea, ahí está la dificultad para acceder, de hecho, nosotros como médicos al paciente adolescente, porque el paciente adolescente se cierra con nosotros muchas veces, y ni qué decir hablar de que haya una comunicación fluida con los padres. O sea, yo he tenido pacientes en los cuales llega la nena, 14 años, que no le mira la cara a la mamá, buenísima madre, persona, todo, hace varios años con diabetes, la conozco bien, la nena, una muralla acá en el medio, y la única palabra que se dirige, o sea, que dirige a la mamá es para, no sé, ladrar por algún comentario que haga, que obviamente a ella no le gusta remarcar, ¿verdad? Entonces, eso se ve con bastante frecuencia. Entonces, hay que ver la forma de lograr una comunicación fluida para poder nosotros ayudarle a estos pacientes y lograr una comunicación fluida del lado de la familia. Y eso, la verdad, que está difícil. Es una realidad. Está difícil tanto de nuestra parte hacia ellos como de sus padres hacia ellos. Y serán años, en toda esa etapa, se van a dar años de un tira y afloje con el paciente. Vamos a necesitar mantener una negociación constante. Generalmente no encontramos casi, no digo que en el 100% a veces hay, pero no encontramos casi la situación ideal con el paciente adolescente. Entonces, lo que tenemos que buscar es lo mejor que podemos lograr con ese paciente durante esos años que sabemos que, bueno, van a tener su dificultad. Hay una buena noticia. En general, eso lo vemos en la práctica, también lo muestran los estudios. El paciente que estuvo bien antes de llegar a la adolescencia pasa por un periodo de caos quizás, y generalmente es un paciente que vuelve a estar bien en los años subsiguientes. O sea, es un periodo quizás determinado en el cual nosotros vamos a tener que trabajar de alguna otra manera, haciendo lo mejor que podemos y limitando las consecuencias, digamos, durante ese periodo. Y tocará tener mucha paciencia, tanto si somos padres de hijos con diabetes, como si somos profesionales, como me imagino también como si somos chicos con diabetes en adolescencia. Porque no es fácil tampoco, y todos saben que después de tener diabetes, casi todo gira en torno a eso. Imagínense ustedes un adolescente que quiere libertad, un adolescente que quiere tranquilidad, un adolescente que quiere no compartir sus cosas con su familia, tener que estar permanentemente en el ojo, en el escrutinio de todos los demás. Y en ese periodo a lo mejor vamos a tener que ponernos objetivos que sean realistas. Como decía recién, a lo mejor no vamos a lograr la perfección, a lo mejor vamos a tener que negociar, a lo mejor vamos a tener que, bueno, fijarnos objetivos, bueno, logramos eso, en la siguiente etapa vemos otra cosa. Yo siempre pongo como ejemplo el tema nutricional, por ejemplo. A ver, entre que todo sea un desastre y que coma muchas porquerías, pero maneja bien su conteo y aplica su insulina y mantiene un equilibrio glicémico, buenas curvas, una glicada aceptable, bueno, esa puede ser una negociación por un periodo X de tiempo, ¿verdad? Negociar para momentos, ¿verdad? Momentos en los cuales el paciente va a estar más liberado, o negociar sobre todo el tema viene por el hecho de que ellos buscan libertad y muchas veces estamos en un país donde no todos todavía tienen monitoreo continuo y por ende se añade un riesgo a esa libertad. Entonces, a veces también tenemos que ponernos objetivos perdón, cuando digo ponernos objetivos realistas significa ponernos objetivos que cuiden la seguridad de ese paciente cuando ese paciente
se va solo a algún lugar, o cuando sale, o cuando empiezan a salirse un poco de orden las cosas y ese paciente empieza a tomar alcohol a pesar de que no tiene edad, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas son situaciones que vamos a tener que nosotros ir orientando para la resolución, para la mejor resolución posible, diría yo, ¿verdad? Dentro de lo que... Siempre yo creo que hay que apuntar a lo mejor. Y a partir de ahí ver qué es lo que podemos lograr manteniendo un mediano buen resultado. Una expectativa demasiado optimista del control metabólico regular durante estos años adolescentes será probablemente causa innecesaria de decepción y conflicto. No estoy diciendo con eso que bueno, tiremos la toalla, al contrario, yo soy la primera, mi criterio es, si él no lo haces vos. O sea, a los padres le digo yo eso, o sea, así como te encargabas cuando era pequeño, ahora pues viene el adolescente, se encierra en su pieza, no sabe si comió, si no comió, está tirado, pues ninguna posibilidad de que eso ocurra sin que vos intervenga. Llegó el adolescente, si no hizo lo que tenía que hacer, vos entrás y le haces. O sea, yo siempre trato de que las cosas fluyan, pero bueno, también hay una necesidad imperiosa de ser partícipe en esta etapa, ¿verdad? Pero no hay que poner expectativas tampoco, qué sé yo, por poner. A mí hay algo que siempre en la consulta a veces me hace pensar cómo son las prioridades, porque hay padres, madres, no toman suficiente agua, o esto, o lo otro. No toman suficiente agua. El problema real está en que no se pone su insulina, no calcula su carbohidrato, come cualquier cosa. O sea, sepamos elegir nuestras batallas, como se dice, tratando de encaminar por lo menos un equilibrio glicémico. Si come más grasa o más, bueno, será un periodo hasta que lleguemos a un mejor equilibrio, pero busquemos lograr un objetivo sin morir en el intento. Y no me refiero a nosotros los médicos, me refiero sobre todo eso a la familia, ¿verdad? Porque es ahí donde crece el estrés y realmente hay más problemas. ¿Por qué? Porque en la casa van a haber recriminaciones constantes y poco a poco la diabetes ocupará todo el espacio de la relación. Y eso es algo que vemos en todos. O sea, no se dice más buenos días, qué tal, o no se habla espontáneamente de fútbol o de... No, desde que llegan es ¿cuánto tenés? No te aplicaste, no hiciste esto, no hiciste lo otro. Y yo le entiendo a los padres. Y es más, yo he hablado esto con psicólogos que habían visto mis pacientes que tampoco se puede manejar este paciente así alegremente como diciendo no, dejémosle que su libertad, que él va a encontrar su camino. Tampoco podemos hacer, porque son años que él va a pasar en mal equilibrio, ¿verdad? Entonces, es súper delicado todo este proceso. Y realmente una cosa muy triste es que se tenga que perder la relación familiar debido a la diabetes. Y es lo que pasa. No sé a ustedes, pero yo vi mucho en todos los ámbitos sociales, económicos, etc. Y se debe tener presente que en la adolescencia la persona se define por sus rasgos. Hay que entender lo que tenemos enfrente. O sea, a veces es difícil, ¿verdad? Nosotros nos ponemos en situación de juzgar, no, esto, lo otro, aquí, allá. Pero bueno, se debe tener presente que en la adolescencia la persona se define por sus rasgos físicos. Un paciente se percibirá como moreno, alto, flaco, de ojos negros, con un páncreas que no funciona. Para él, ese es un problema. La autoimagen está estrechamente relacionada con la autoestima. Si el adolescente centra su percepción de sí mismo en eso que no funciona, puede que le haga quererse un poco menos o muchas veces bastante menos. Se trata de un joven que probablemente va a ser, primero es pudoroso, y la diabetes, ¿qué es lo que hace? El adolescente en general trata de pasar desapercibido, ¿verdad? Le hace visible, y no es lo que él quiere. Y eso se entiende que le moleste. ¿Y cómo podemos ayudarle nosotros desde nuestro punto, o qué podemos decirle a estos padres? Debido al momento vital en el que se encuentra este paciente, exigirá una forma específica de ayuda para entender cómo un adolescente asume el diagnóstico, cómo lo afronta y, por supuesto, cómo ayudarle. Conviene reflexionar sobre algunas características que pueden matizar ese momento, el momento de la adolescencia, a eso me refiero. Los adolescentes se sienten invulnerables, o sea, eso es algo
típico de ellos, creen que nunca les va a pasar nada malo, además de que para ellos el futuro no existe, es el aquí y ahora. Cualquier adolescente razona de esa forma. Y estas características entran en conflicto directo con la diabetes, ya que esta exige un control sobre lo que se toma, sobre lo que se come, ya que si no lo hacemos de esta manera, podemos tener graves consecuencias. Y es ahí donde yo me refiero, no podemos dejar pasar simplemente todos los años de adolescencia y que jauja y lo retomamos en la edad adulta. Tampoco se puede hacer eso. Para ayudarlo, la motivación es clave para que siga aprendiendo sobre su diabetes y quiera, por eso en mayúsculas, quiera llevar un buen control, haciéndole ver que si se cuida podrá hacer lo mismo que sus compañeros, es decir, enseñándole que para pertenecer es mejor estar bien. Lo que él más quiere es pertenecer y no llamar la atención. Para pertenecer, lo mejor es estar bien, para no diferenciarse. Hay que convencerlo de que la diabetes no lo hace diferente, aunque evidentemente tenga algo. Hay que hablar de la diabetes como hablaríamos de una patología más. Algunos tienen que usar lentes, otros tienen asma, algunos son celíacos y a él le tocó tener diabetes. Si el joven se siente solo y diferente por tener diabetes, podríamos hablar de las estadísticas para demostrarle que a pesar de que no sea la patología más conocida en la infancia, tampoco es una rareza. Si el joven se siente solo y diferente por tener diabetes, podemos quizás conectarlo con pares con diabetes. Ese contacto muchas veces puede servir mucho. Si el joven está mal, de alguna manera tenemos que convencerlo en primer lugar que tener diabetes no le hace inferior, porque ellos en realidad creen eso en algún punto de su vida. Convencerlos de que la diabetes no tiene que limitarlo. Hacerle entender que él puede ser tan competitivo como cualquiera y para que entienda será más efectivo muchas veces explicarle con ejemplos. Y usé este año muchos ejemplos, Nacho Fernández, Alex Zverev, campeones grandes. Convencerlo de que tener diabetes no debería destruir su imagen social y que no es necesario ocultarlo. Y para que se entienda será más efectivo, como dijimos, explicarle con ejemplos, usé también esta imagen. Porque si esta brutal modelo puede tener 55.000 likes con su freestyle libre puesto en el brazo o usar semejante vestido en plena transparencia en un evento internacional famosísimo de moda, entonces también nuestros pacientes podrían hacerlo. Pero a pesar de todo, podemos decirle todo, pero es difícil. Y nada más algunos ejemplos, ¿verdad? Un buen día, un desastre después, una falta a la consulta, o sea, esa es nuestra vida cotidiana. Curvas desastrosas, tiempos en rango lejísimos de los objetivos y, lo peor de todo, paciente con un freestyle libre que se escanea 2 veces al día. Esos son los adolescentes. Pero no todo es malo. La tecnología brinda su ayuda y nada más para mostrar lo que yo creo que alguna vez nos va a sacar en esa etapa, las bombas de infusión continua de modo automático que cada vez liberan más la participación del propio paciente en lo que significa la toma de decisiones. Los sistemas automatizados, tenemos en Paraguay el de la marca Medtronic, ¿verdad? Son una buenísima opción en un punto a lo mejor en el que podamos evaluar el paciente y quizás usar. Y para terminar, quiero dejar claro que también hay algunos adolescentes que se adhieren al tratamiento. No todo es malo, estamos nomás en un congreso hablando de las dificultades y por eso me enfoqué mucho más. Y quiero mostrar simplemente, este es un paciente, ahí lo vemos, el día antes del diagnóstico, partido con la selección. Este chico se internó al día siguiente con una cetoacidosis diabética leve, ¿verdad? Había perdido 10 kilos de peso, pero su mental, él es un chico que tiene mucho talento futbolístico, su mental fue tan importante que él estaba, ¿cómo se dice?, concentrado con la selección, jugó ese partido el día antes, y bueno, y de ahí su mamá en un punto le busca y le lleva al sanatorio y se interna. Este es el mismo paciente 20 días después del diagnóstico en un partido con su club. Este fue ayer, este partido. Y nada más para decir que hoy tiene diabetes, pero que el talento sigue ahí. Y eso es lo que ellos tienen que entender y a veces cuesta tanto. Muchas gracias. Gracias, doctora Alejandra. Es muy enriquecedor su exposición
un buen mensaje para nosotros. La segunda exposición tenemos a la doctora Claudia de Souza. Ella es especialista en endocrinología pediátrica, docente de grado y posgrado de especialista en pediatría clínica, endocrinología y medicina familiar de la UCA. El tema es cuidados durante el embarazo y parto de adolescentes con diabetes mellitus tipo 2. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Gracias a la comisión directiva del Congreso por esa invitación. Siempre es muy enriquecedor para nosotros. Aprendemos muchísimo. Y también una alegría de ver hoy tanta gente, como dijo Alejandra, en un simposio de endocrinología pediátrica. Cuando me dieron el tema, para hablar en ese día, que sería cuidados durante el embarazo y parto de adolescentes con diabetes tipo 1, me puse a pensar muchísimo, porque en 35 años de práctica clínica y acompanhando diabéticos, eu não tuve nenhuma adolescente embarazada com diabetes tipo 1, afortunadamente. Tuve, sim, adolescentes com hipertiroidismo, com hiperplasia de suprarrenal, com hipotiroidismo, pero diabetes não, em adolescentes, né, esse embaraço. Porque quando fazemos o diagnóstico de uma chica com diabetes, sabemos que temos um largo trajeto junto com essa chica. Desde a infância, passar por la adolescência com todo esse perfil que nos comentou Ali, que chegue à la vida adulta inteira, saudável e com planos como qualquer outra pessoa. Pero pode ocorrer isso de um embaraço durante sua adolescência. Segundo o portal do Ministério, Paraguai é o segundo país de América Latina com maior número de casos de embaraço em adolescentes. De cada 100 embaraços, 20 são adolescentes e uma delas vai estar com menos de 15 anos. Pero isso não ocorre com nossas chicas com diabetes. Os embarazos em adolescente também suelen ser em pessoas com uma situação socioeconômica mais precária. E isso também não ocorre com nossas chicas. Quizás por isso, como foi dito por Ale, o adolescente quer seu espaço, sua liberdade, pero nossos adolescentes diabéticos não são assim. Sempre há alguém cuidando, sempre há alguém arriba. E muitas destas chicas sentem a diabetes como uma carga muito pesada para sua mochila. Já têm que fazer plus de todo o que fazem os demais adolescentes e muitas vezes excluem de sua vida social até mesmo ter novio. Hoje, ao contrário. Bueno, como é essa adolescente com diabetes tipo 1, né? Como já disse Ale, nessa fase há empeoramento dos controles glicêmicos, porque há uma resistência à insulina e temos que buscar o apoio da comunidade para sobrelevar esses cambios da adolescência. Temos que ter uma comunicação fluida com a família, com a escola, com a paciente. E nessa idade, muitas vezes sobrevém a angústia de padecer a diabetes. Não estamos falando de depressão. Realmente já se dão conta de que o problema é crônico, que vão ter que seguir com isso de los múltiples controles todos os dias, as aplicações, e que sua vida vai ser sempre assim. Então, esta chica já se vê nessa situação de muita angústia e temos que já falar para elas de la importância de que se algum dia se vão embaraçar, tem que ser
algo programado. E se justamente nesse momento têm que vivenciar essa situação, esses padres que estão sempre sobre elas, cuidando como seu bebê, como sua coisa mais importante, que têm que estar pendente todo o tempo, se sentem como traicionados também por essa situação. E há uma disrupção entre a adolescente e sua família. Algo muito difícil agora para todo o equipo levar adelante. Ai, não aprendo. Bueno, e se temos essa situação de embaraço em um adolescente com diabetes tipo 1, em nenhum dos casos vai ser embaraço programado, planeado. E a organogênese ocorre entre a segunda e 8ª semana do embaraço. E nesse período, muitas vezes, nem ela nem nós outros vamos estar enterados de embaraço. E provavelmente estas chicas, nessa fase de adolescência, vão estar com controles não adequados. O ideal, se uma diabética tipo 1 vai embaraçar-se, é que tenha por lo menos uma hemoglobina glicada de 6,5 antes do embaraço e que durante o embaraço chegue a 6. Isso não vai ser a realidade destas chicas. E quando temos hiperglicemia, ocorre uma cascata de eventos que vão levar a um estresse oxidativo, um dano em el ADN, um câmbio em el ARN e interrupção de várias vias de sinalização para a formação de los órgãos. Então, muitas malformações podemos ter em el sistema nervioso, a espina bífida, a anencefalia, coração, CIV, el ânus imperfurado, malformação em parede abdominal, hipospadia, agenesia renal, as alterações orofaciales, síndrome de regressão caudal. E hoje em dia, quem é a pessoa que deixa de ter acesso à internet, ao Dr. Google, que não mira tudo isso em internet? Essa adolescente também vai mirar. E imagine a angústia, o desespero de saber que, además de estar embaraçada, que é um motivo de juízo de parte de los demás, bullying en la escuela, uma decepção para os padres, pensar que todo isso pode ocorrer com seu bebê. Ai, gente, não é caso. Bueno, e quando temos uma madre diabética tipo 1 embaraçada, podemos ter várias alterações, tanto para a madre como para o feto, em el recém-nascido e durante toda a infância dessa criatura. O mais provável que pode ocorrer, porque as condições metabólicas não são adequadas, é um abortamento espontâneo. Isso falando já desde um princípio para a madre. E pode ser também um abortamento mais tardio. Essa mamã vai ter o risco de fazer hipoglicemias, hiperglicemias, uma cetoacidose durante o embaraço, está mais propensa a uma pré-eclâmpsia, pode evoluir uma retinopatia, uma nefropatia durante esse embaraço. O bebê, como já dijimos, pode padecer de anomalias congênitas, pode ser macrostômico, pequeno para a idade gestacional, pode ter traumatismos a nascer, e se nasce essa criatura, em geral, é prematuro, com complicações respiratórias e outras complicações metabólicas, e durante a infância, a causa dos cambios metabólicos nesse embaraço pode ser uma pessoa propensa à obesidade, a ter diabetes tipo 2 e também tipo 1 por la carga genética. Bueno, como les dije, não é frequente, afortunadamente, o embaraço em niñas com diabetes tipo 1. Então, buscando casuísticas, he visto esse trabalho
que foi publicado em 2020 do País de Gales, em que, em uma casuística de quase 198 mil gestantes, só os 68 eram adolescentes com diabetes tipo 1. E nesse trabalho estavam excluídos os casos de abortamento, quizá o número de gestantes com diabetes tipo 1 seria maior, né? Pero estas chicas já começaram o embaraço com um nível de hemoglobina glicada alto, 9,6, e durante o embaraço puderam reduzir um promédio a 8,3. Então, é uma situação metabólica caótica para um embaraço, e se viu que também estas chicas, que foram madres, adolescentes, seus conceitos, seus filhos tiveram no primeiro ano de vida uma quantidade de internações muito superior comparada com adolescentes que eram madres não diabéticas ou com diabéticas jovens. Em los primeiros 28 dias, sim, esses bebês têm muitas complicações perinatales, pero nesse caso se trasladou hasta todo o primeiro ano de vida. Se ocorre esse diabetes, sem dúvida, desde um começo temos que ter o uso da tecnologia para tentar manter parâmetros adequados do controle glucêmico, por lo menos a partir de agora, né? E há uma recomendação robusta para isso, que a monitorização contínua de glucose é recomendada a toda gestante com diabetes tipo 1. Temos que evitar as hipoglicemias, que podem fazer muito dano à madre e ao feto. E temos que tentar que estas chicas mantenham um tempo em rango de por lo menos 70%. Evitar os níveis de hiperglicemia 1 e nível 2, nem pensar, e as hipoglicemias também. Em el primeiro trimestre do embaraço, como em qualquer embaraço, ocorre um aumento da sensibilidade à insulina, e também, como qualquer embaraçada, podem ter as náuseas, vômitos, diminuir o consumo de alimentos, então estão propensas às hipoglicemias. Então, temos que reduzir as doses de insulina já utilizadas em el pré-embaraço. Em geral, por lo menos 20% de redução. E os controles têm que ser a intervalos curtos, no mais de 2 semanas. Todas essas jovens têm que ter um kit de glucagon para o caso de ter uma hipoglicemia severa que necessitam ajuda para recuperar-se. Já entre a 28ª e 32ª semana do embaraço, ocorre um aumento progressivo da necessidade de insulina, porque vamos ter agora uma resistência à insulina. Por lo tanto, desde a semana 30 do embaraço, novamente, o segmento não pode passar de 15 dias para estas chicas. Claro que a dose tem que ser individualizada, porque cada paciente é distinto, depende da distribuição dos macronutrientes em la dieta, se é uma jovem sedentária ou se tem atividades físicas regulares, se tem gastroparesia e se tem um comprometimento renal. Seguindo com o embaraço, como qualquer adolescente embaraçada, a tendência à pré-eclâmpsia é grande. É grande, e estas chiquitas vão ter que muitas vezes ter uma interrupção do embaraço de forma precoce. E necessitamos fazer a maduração pulmonar do feto, e vai ser necessário a utilização de beta-metazona. E nesses casos, vamos ter uma hiperglicemia mais acentuada e podem evolucionar com cetoacidose diabética. Então, se introduz beta-metazona, os cuidados têm que ser mais estritos hasta 72 horas depois do término de uso
de la betametasona. E também é um consenso que elas devem receber ácido acetil salicílico para evitar justamente problemas mais adelante com a pré-eclâmpsia. A invasão do trofoblasto que predispone a essa situação ocorre entre o primeiro e segundo trimestre. Dessa maneira, se queremos ter uma medida preventiva, devemos introduzir a medicação antes da semana 16. Bueno, e se chegamos até o momento do parto, se pudimos conduzir bem até esse momento, temos uma nova situação. Depois do parto, rapidamente caem os requerimentos de insulina e temos que reduzir nossa dose em 50% de lo que utilizava ao começo do embaraço e até 70% de lo que chegamos ao final do embaraço, né? E estas chicas, muitas vezes, 80% das vezes, o parto vai ser cesárea, vai tardar a realimentação. E em uma casuística chica de 52 embaraçadas com diabetes tipo 1, se viu que se temos esta atitude de la redução de doses de insulina, vamos evitar as hipoglicemias e evitar também as variabilidades de controles glucêmicos que são muito mais difíceis de controlar posteriormente. Vale a pena ressaltar também que durante todo o embaraço temos que estar atentos a outras situações. Se a niña já tinha um hipotiroidismo, devemos recordar que em la primeira metade do embaraço, o feto depende de las hormonas tiroideas de la madre. Temos que aumentar a dose de su levotiroxina em hasta 20%. Se já tinha uma retinopatia diabética, isso pode empeorar durante o embaraço, estar atentos a isso. Lo mesmo com a nefropatia diabética. E estar atentos a outras situações autoimunes que podem ocorrer. Por exemplo, na enfermidade de Addison, que pode manifestar-se, ou na enfermidade celíaca, que se já tinham, claro, temos que medicar adequadamente durante o embaraço. E se não tinham, em el pós-parto, podem manifestar-se essas situações de autoimunidade. E o acompanhamento psicológico, sem dúvida, desde todo o embaraço e por muito tempo depois em el pós-parto. Nós falamos que tínhamos um caminho largo a percorrer e se de repente nos aparece uma pedra gigante como essa nesse caminhar, que seria o embaraço em la adolescente com diabetes tipo 1, em que há essa ruptura da relação com os padres, a angústia que isso todo acaba levando a ocorrer. Nós temos que ser mediadores como equipe de saúde para que durante o embaraço vuelvan a ter uma relação estável, que seja algo placentero para eles, de uma espera como qualquer outro embaraço, para que em el momento que nazca o bebê exista esse apego entre madre e hijo e que pueda ser algo lindo e não algo que siga sendo tenebroso para eles e algo que seja uma carga muito mais pesada. E já se habla muito que a tecnologia vino para quedar-se e como falamos ao começo, nenhum embaraço de um adolescente com diabetes tipo 1 vai ser algo planeado. Então, se queremos fazer uma medicina preventiva, é desde o vamos, desde o diagnóstico, se possível, já utilizar monitorização contínua de glucosa desde um princípio. Isso é a recomendação da ADA desse ano. Se é possível, também utilizar os sistemas de infusão de insulina desde um princípio, se há condições de fazê-lo. Isso, como dijo Ali, está lejos de nossa realidade todavia, pero temos que pensar em nestas nenas adolescentes
com diabetes tipo 1 que podem passar por essa situação que vai ser um marco muito importante em sua vida e como qualquer mulher pode ter o sonho de um dia ser madres, né? E apesar de que não existe nenhum sistema aprovado por la FDA com todas as características adequadas por um embaraço, podemos fazer uma utilização híbrida dos sistemas para lograr um melhor controle. E incentivar a lactância materna. A lactância materna sempre protege esse bebê, melhora suas condições imunológicas, evita complicações respiratórias, gastrointestinais e para a mamã também ajuda em sua recuperação, seu metabolismo e, como já dijimos, nesse apego madre-hijo. Sin embargo, a lactância pode aumentar o risco de hipoglicemias noturnas em essas pacientes e vamos ajustar novamente a dose de insulina. Nada mais dizer que isso é de um autor desconhecido que perguntaram a um médico sábio qual é o melhor tratamento para os pacientes. Ele disse que a melhor medicina é amor e cuidado. E perguntaram, e se não anda isso? Tem que aumentar a dose. Mais amor e mais cuidado. E nesse caso, sem dúvida nenhuma, né? Ser empáticos, não ter juízos com essas nenas que muitas vezes os próprios profissionais de saúde têm juízo e por vezes tardam a buscar auxílio já pensando nesse juízo, não dificultar a vida dessas nenas, facilitar sua relação com seu entorno e esse caminho que temos que recorrer juntos pode volver a ser assim lindo, hermoso e nós outros podemos trabalhar juntos. Muitas graças. Continuando con el simposio de diabetes tipo 1, ahora contamos con la presencia de la doctora Claudia Fabiola Blanco, especialista en endocrinología pediátrica, coordinadora del Comité de Endocrinología Pediátrica de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. El tema, la transición del paciente con diabetes mellitus tipo 1 de pediatría al adulto. Vale. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al comité organizador y también por la presencia a todos los que vienen a escuchar. El tema que me toca es la transición del paciente con diabetes mellitus tipo 1. La transición del paciente con diabetes mellitus tipo 1 de los servicios de pediatría a servicios de adultos. Y si voy a resumir la transición en 2 palabras, diría educación y motivación. Pero también que tiene que hacerse en 3 fases. Y probablemente ahí todavía tengamos una deuda con los pacientes, como voy a hablar más adelante. Entonces, todos los pacientes cuando cumplen 18 años tienen que pasar a un especialista de adultos. Eso se llama transferencia. Pero la recomendación es que este pasaje no sea brusco, sino sea antecedido de una planificación específica. O sea, que sea antes, el espacio esté en blanco aquí, un tiempo de atención conjunta y posterior al cambio del equipo sanitario para prevenir entonces descompensaciones metabólicas, disminución de la adherencia al tratamiento y otras complicaciones que son frecuentes en el periodo de transición. Es un momento importante y difícil que debe ponderar entonces la preparación tanto del paciente como de su familia. A la familia también le tenemos que enseñar a veces a soltar, porque a veces hay mucha sobreprotección. El objetivo entonces es preparar al adolescente a que adquiera la autonomía e independencia necesarias para el adecuado cuidado de salud, que en algún momento llegue a empoderarse de su tratamiento. Y la madurez para ello a veces no se alcanza antes de los 16 a 18 años. Entonces, a diferencia del servicio de adultos, donde tienen la atención centrada en el paciente, que tiene consultas más cortas y donde ya se espera que el paciente tenga habilidades autónomas independientes, que entre solo a la consulta, en el servicio de pediatría la atención está centrada en la familia. O sea, muchas veces las conductas, las decisiones las ponemos en manos de la familia, las decisiones de cómo corregir, cuándo controlar, el qué hacer, ¿verdad? ¿Por qué pasa tan rápido? Bueno, entonces,
la transición intenta unificar estos factores y que no sea tan brusco el cambio. La ADA define este periodo como un periodo de alto riesgo donde puede ocurrir una tormenta perfecta o también como el periodo de la diabetes del joven en las urgencias del adulto, porque hay muchas descompensaciones. Como ya me antecedió dijo la doctora Rolón cuando me antecedió, es una etapa de muchos cambios fisiológicos y psicológicos, y además de estos cambios hay un cambio del equipo sanitario que se va a hacer cargo del paciente. Y entonces estos factores pueden traer como consecuencia deterioro del control metabólico, posibilidad de aparición de complicaciones agudas que requieran internación o que las crónicas empeoren o aparezcan o pasen desapercibidas o no reciban un tratamiento oportuno si hay una pérdida de adherencia. Bueno, de todo esto ya se habló de los problemas que además de la diabetes pueden tener los adolescentes y jóvenes con diabetes, pero lo importante también es identificarlo, para lo cual después vamos a proponer algunas herramientas. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Aumentar la adherencia, desarrollar el conocimiento sobre su condición, la educación, que los pediatras en realidad en toda la etapa educamos, pero a veces educamos más la familia y menos el paciente. Bueno, ¿y cuándo es la edad para iniciar esa transición? La edad ideal entre los 14 o 15 años o al menos un año antes de la transferencia y cuando el paciente tenga madurez para ser autónomo. Hay que consensuar con el adolescente y sus padres eso de forma anticipada. Ellos le conocen mejor, ¿verdad? Pero hablar de que en algún momento tenemos que empezar a prepararlo para esa transferencia y planificarla con tiempo y que esa transferencia no suponga una disrupción del tratamiento. O sea, que después no haya abandono, que es lo que se ve. Entonces, se plantea que esto se realice en 3 fases. La fase previa, que está a cargo de nosotros los pediatras, que entonces pasamos a educar también al paciente y no solo a la familia, a prepararlo para la transición, a buscar las complicaciones y descartar problemas psicoemocionales. Entonces, la atención pasa a no estar tanto centrada en que la familia decida, que los padres decidan, que los padres hagan y que los padres supervisen. Sí, ellos siempre van a tener que seguir haciéndolo, como dijo la doctora Rolón, cuando el adolescente no hace, pero también responsabilizar al paciente de forma progresiva de su control metabólico. Entonces, se propone que esto también sea un poco más estructurado, o sea, tener en cuenta un programa de reeducación como para ir reforzando lo que este adolescente pudo no haber aprendido por ósmosis cuando se lo cuidaba en su casa, ¿cierto? Y entonces tener en cuenta estos puntos que después yo comparto el QR, así que pueden ver todo, ¿cierto? Entonces, como la prevención y el tratamiento de la hipoglicemia, qué hacer en caso de hiperglicemia para prevenir complicaciones, qué hacer en caso de enfermedades, viajes, salidas. En las adolescentes, mujeres, la anticoncepción, la planificación del embarazo y prevención de ETS y los aspectos psicosociales. Enseñarle al adolescente a ser autosuficiente y eficaz, a identificar las equivocaciones o errores, entre comillas, evitando juicios morales. O sea, en diabetes hay mucho error aprendizaje, o sea, bueno, ahora hice así y me bajó demasiado, entonces ahora la siguiente vez voy a hacer de otro modo. Y que esto no es algo que estuvo mal, sino que tiene que ser algo que nos sirva de experiencia para una conducta en un momento posterior, en una situación parecida. Y que él aprenda a reconocer el beneficio de su control metabólico para evitar las complicaciones. Y entonces ¿cómo va para atrás? Parece que me fui más adelante incluso. El abajo para atrás. Bueno, cuando nuestro adolescente no tiene motivación, entonces hacerle entender que la diabetes no tiene por qué truncar sus sueños del futuro, que hay muchas personas que lograron alcanzar sus sueños y ser excelentes en lo que hacen. Y bueno, tal vez tenemos que empoderarnos más de nuestro tratamiento para poder, tal vez no tengamos el talento para llegar a resultados tan excelentes, pero bueno, para llegar a nuestros sueños. Y en estos 3 atletas también, no sé si alcanzan a ver, que quiero mostrar que estos 3 atletas debutaron en diabetes en 3 edades diferentes. El tenista Alexander Zverev, él debutó con 4 años, quiere decir que ahí la primera que se empoderó del tratamiento fue la familia y después se lo tuvo que enseñar a él. La segunda, o sea, María Ignacia Montt, la atleta, ella debutó con 11. Entonces, un paciente que debuta con 11 ya entiende mucho del tratamiento, ya le podemos enseñar a él también. Y la paciente Alicia Aguirre,
que es karateca. Ella debutó con 15 años. Cuando debutan con 15 años, probablemente el enfoque ya es luego el de una transición donde tenemos que empoderar ya al paciente desde el vamos. Bueno, entonces esta es la segunda fase, donde ahí tenemos que entrar ambos equipos. Y aquí es donde está nuestra deuda y donde tal vez tendría que haber algún proyecto donde se pueda, por ejemplo, tener una consulta conjunta. El mismo día el paciente pasa con el pediatra y luego pasa con el médico de adultos, ¿verdad? Ese es otro sueño, como el que todos tengan su sensor y todos tengan su bomba, sino que en algunos lugares, o sea, los centros principales de atención pueda haber este tipo de atención. Y si esto no es posible, de todas maneras, gestionar un contacto directo entre el paciente y el nuevo especialista y que el paciente ya vaya al médico de adultos, no el día en que cumplió 18 años por primera vez, sino desde antes, para ir aclarando ya también algunas dudas que puedan surgir y también entre los especialistas que vamos a seguir, comunicarnos para hablar el mismo idioma y para tener aproximadamente las mismas metas y los mismos enfoques. Entonces, sería importante identificar el servicio adulto donde se va a realizar el seguimiento y a las personas de ambos equipos. Y aquí yo traigo esto también, que en las publicaciones ellos hablan de equipo, o sea, no solamente el médico, sino hay varias personas más, educadores, psicólogos, nutricionistas. No necesariamente tenemos que ser nosotros. Un trabajo conjunto de ambos equipos con buena comunicación y sobre todo, lo más importante, evitar pérdida en el seguimiento, porque eso hay mucho. Bueno, entonces, en estos momentos de transición a veces podemos, como el adolescente a veces habla poco en la consulta, también nos podemos ayudar de algunos cuestionarios y esos cuestionarios también a veces nos pueden ayudar a que el adolescente perciba, por ejemplo, lo del miedo a la hipolisemia, ¿verdad? Cuando hace el cuestionario de la hipolisemia ve que su riesgo de hipolisemia realmente no era tan alto como para que él se mantenga todo el tiempo en 300 o 200 y 300, ¿cierto? Y lo que se recomienda es tener en cuenta estas variables que mencionamos acá, tipo en un antes y la evolución de esas variables, como la glicada, las dosis de insulina, las técnicas de inyección, la alimentación, la frecuencia de polisemia y otras. Bueno, entonces también, no sé por qué va tan rápido esto, ya va demasiado rápido. Bueno, entonces también que tenemos que hacer un informe médico, ahora con la tecnología de que podemos tener a veces en el mismo hospital acceso a las historias anteriores, puede no ser tan trascendental, pero sí no tener en cuenta obviamente los detalles del examen físico, peso, talla, índice de masa corporal, presencia y gravedad de lipodistrofia, que nos van a hablar que, por ejemplo, el adolescente no está rotando, y los detalles del tratamiento. Su pauta de insulina y alimentación, su tipo de tratamiento, las unidades de insulina que utiliza, eso obviamente, y su control metabólico con el promedio de las glicadas, la frecuencia de hipolicemias que haya tenido, su nivel de conocimiento y su grado de autonomía, y para eso muchas veces nos pueden servir cuestionarios. Entonces, este cuestionario, por ejemplo, es un cuestionario de adherencia, donde ahí el paciente tal vez conteste en algunas veces, en la mayoría, de lo que tiene que ser de adherencia, ¿verdad? Y sobre todo, lo que contestan siempre es con la conducta de la hipolicemia, ¿verdad? Y el cuestionario para ver qué grado de satisfacción tiene con el tratamiento que él mismo está haciendo, el impacto que este tratamiento está haciendo en él y la preocupación que él tiene. Y esto se puede repetir nuevamente para ver también el impacto de nuestra intervención. Y por último, la última fase. ¿Qué pasó? No sé qué pasa. Sí, pero la última fase de la transición sería ya a cargo del equipo de adultos, que se recomienda que el seguimiento sea entonces por lo menos por un año. O sea, que el coordinador de la transición, que puede ser el pediatra, el educador, el nutricionista, el psicólogo, que vaya averiguando también si este joven hizo su seguimiento, si está yendo a las consultas y cómo le va. No sé lo que pasa. Bueno. Muy fuerte. Yo ni siquiera aprieto a veces y pasa. Ese es mi sensor. El sensor que me puse ayer. Bueno, entonces, sobre todo en la fase posterior, lo importante es esa necesidad de programar las consultas. O sea, que el paciente tenga una consulta programada y que también nosotros le digamos, bueno, aquí a 3 meses hablamos y vemos qué tal te fue con tu consulta de adulto, cuando ya va a pasar definitivamente con los de adultos. ¿Me pasa el siguiente?
No, no era yo. Bueno, entonces en la consulta del adulto, esa primera consulta del adulto probablemente tenga que ser más larga, porque muchas veces esas consultas son muy cortas y bueno, y si va a tener que leer todos nuestros informes, obviamente va a tener que tener una consulta más larga. Y otra cosa que se recomienda, que se está haciendo en pediatría, pero no sé si se hace entre los adultos, es lo de los grupos de pares. O sea, que ellos también puedan tener tipo unos grupos donde ellos puedan ver donde puedan también compartir experiencias. Sí. Bueno, en otra diapositiva hablaba que la ADA pasa automático. Bueno, entonces que la ADA, y no puedes poner solo como archivo para editar. Entonces que eso ya hablamos. Lo de la necesidad también de programar las consultas y bueno, que existe una gran variabilidad entre el abordaje de pediatras y adultólogos, lo del empeoramiento del control, ¿verdad? Que como dijo, Alejandra dijo que la adolescencia es un periodo de peor control que nosotros vemos los pediatras, o sea, la adolescencia es la fase generalmente de peor control, pero el joven tiene aún un peor control. Y recién mejora después a veces de los 25 a 30 años. Claro, no todos son así, pero esa es la etapa en donde hay mucho abandono. Y en la adolescencia hay factores que favorecen la aparición de las descompensaciones, como por ejemplo la interrupción de la supervisión familiar. ¿Verdad? También que esto tiene que ser paulatino. El ausentismo en las citas médicas, o el tema del ejercicio que es más intenso o irregular, o por suerte nosotros no tenemos tanto problema con consumo de tóxicos. Y entonces recomiendan individualizar los aspectos educativos haciendo énfasis especial en la adherencia al tratamiento y el autocontrol. Siguiente. ¿Puedes? Bueno, y la Sociedad Argentina de Diabetes recomienda como mnemotecnia la regla ABCDF, donde A sería aconsejar, abordar temas relevantes con el adolescente. B sería brindar recursos para el apoyo, o sea, unirles, juntarles, que es binding. C sería tener nuestro cronograma de actividades. D, prevenir el abandono, el dropping que sale del tratamiento o sale de las consultas. Y E, tener en cuenta al joven como una persona, como un todo, no solamente como un diabético, sino que tener en cuenta también sus emociones. Siguiente. Bueno, como conclusiones, entonces los adultos tienen, los jóvenes tienen un mayor riesgo de abandono y complicaciones dado que descontinúan el seguimiento. Y esto podría ser consecuencia de la falta de programas de transición de la atención pediátrica a la de adultos. Se ha documentado un empeoramiento de los resultados de salud durante este periodo. Siguiente. Se requiere una planificación integral y coordinada que ya comience en la adolescencia para facilitar la transición efectiva. Los equipos de atención que aborden la transición pueden tener médicos, educadores, enfermeras, profesionales de la salud conductual, o sea, los psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales. Es decir, esto no es tampoco una tarea solo de nosotros los médicos, sino que también tenemos que tratar de integrar más profesionales a esta tarea. Y en nuestro país los programas de transición representan un gran desafío, por lo cual es necesario protocolizar la atención, que es lo que ahora traje, ¿verdad? Tipo como un pequeño protocolo para seguir para estos pacientes y también así poder evaluar la educación para el autocuidado de la diabetes en esta etapa. Siguiente. Bueno, y ahí está el QR de la charla porque se fue un poco para atrás, para adelante. Y bueno, muchas gracias. Bueno, deja el QR un ratito. Sí. Gracias, doctora Blanco. Como última expositora tenemos a la doctora Patricia Jiménez Schutman, especialista en pediatría, especialista en endocrinología pediátrica. El tema es diabetes mellitus tipo 1 de inicio tardío. Adelante, doctora. Muy buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador por la invitación y a todos los presentes. El día de hoy vamos a hablar de la diabetes tipo 1 de inicio tardío
Y como orden del día vamos a hablar un poquito de la situación actual, de algunos conceptos y clasificación al respecto, hablar de la importancia del péptido C de la proinsulina en el diagnóstico de la diabetes 1, inicio tardío, características inmunológicas y riesgo genético y algunas conclusiones al respecto. En el mundo existen 9 millones de personas aproximadamente viviendo con diabetes el día de hoy. Este estudio de prevalencia global de la diabetes tipo 1 encontró que existían 8.4 millones de personas viviendo con diabetes, de los cuales aproximadamente 7 millones tenían más de 20 años en ese momento. Y tenían una expectativa de vida restante, si el diagnóstico se hacía a los 10 años de edad, de 40 años más. En Paraguay vemos que en ese mismo estudio hablan de una prevalencia muy similar. Este otro estudio nos habla sobre la incidencia, es el mismo estudio, pero nos habla de los casos nuevos reportados en ese año de diabetes tipo 1, y de 510.000 casos, el 62% se hizo el diagnóstico ya después de los 20 años de edad, con 2 picos de incidencia, entre los 10 y 14 años y otro después de los 70 años. Vemos que en la región de América Latina y el Caribe, que es la que se ve en rojo, se comportó de manera similar que a nivel global. Ahí está el puntero. Y eso. Este estudio hizo un análisis de la proyección al 2040 de la prevalencia de diabetes 1 y se estima que habrá un aumento en el 66% de los casos de diabetes a nivel global, similar porcentaje se espera de aumento en América Latina y el Caribe. En Paraguay, el último boletín del Ministerio habla de los datos del 2022, con 115 casos reportados de diabetes 1, de los cuales mayores de 20 años eran 32, sin diferencias por sexo, y debutaron con cetoacidosis la mayoría de los pacientes. La mayor parte de los casos se vieron en el periodo de invierno, justamente. Sabemos que la diabetes tipo 1 se produce por una destrucción, ya sea autoinmune o no, de las células beta del páncreas, y esta lleva a una deficiencia grave de insulina que definimos como un valor de péptido C sin ayuno menor a 200 picogramos por decilitro. Los diferentes entes internacionales clasifican a la diabetes 1 de diferente manera, pero la mayoría coinciden en hablar de inmunomediada y no inmunomediada. La OMS en su última clasificación hizo una salvedad al respecto de la diabetes latente autoinmune del adulto, reclasificándola como una variedad de diabetes mixta, ya que tiene características tanto de diabetes 1 como de diabetes 2, y eso ayudaría a un mejor justamente diagnóstico y seguimiento clínico de los pacientes. Sabemos que la diabetes 1 es heterogénea en todos estos aspectos, y eso es lo que vamos a hablar un poquito a continuación. Este es el algoritmo diagnóstico en adultos que propone la Asociación Americana de Diabetes para el diagnóstico de pacientes con diabetes tipo 1. Comenzando con la sospecha clínica, vamos a dosar los anticuerpos primeramente, y si estos están positivos, ya hacemos diagnóstico. Y si no y persiste la sospecha diagnóstica, vamos a utilizar ya el péptido C para hacer el diagnóstico diferencial. Esta revisión sistemática de la literatura nos muestra que en pacientes adultos, el tener menos de 40 años al momento del diagnóstico, inicio de terapia con insulina antes de los 2 años y un índice de masa corporal menos de 28, predice de manera eficiente la justamente deficiencia severa de insulina. Este otro estudio hizo un diagnóstico genético en los pacientes de diabetes tipo 1, considerando justamente las diferentes variables de riesgo, incluyendo las del HLA que dan mayor riesgo para diabetes 1, y clasificaron los pacientes en alto y bajo riesgo de diabetes tipo 1. Eran de toda esta población de un biobanco del Reino Unido, 3,5% de ellos desarrolló diabetes en algún momento a lo largo de su vida. Y lo que vieron que el 42% de estos pacientes tuvieron diagnóstico de diabetes después de los 30 años de edad, genéticamente hablando. Las características diferentes de estas poblaciones con diagnóstico genético de diabetes 1 fueron justamente la edad al diagnóstico, que fue menor en aquellos con diagnóstico genético de diabetes 1, y el índice de masa corporal, que fue menor, como habíamos dicho previamente, y también el tiempo para inicio de tratamiento con insulina.
Este otro trabajo lo que hizo fue justamente ver qué diferencias habían en los pacientes con diagnóstico de diabetes 1 en la adultez en cuanto a presentación clínica, progresión y susceptibilidad genética para diabetes, si habían diferencias o no en aquellos que se diagnosticaban antes o después de los 35 años. Vieron que clínicamente no eran diferentes ni en cuanto a el valor de hemoglobina glicada. Sí, la hospitalización fue más frecuente en menores de 35 años, así como el inicio de terapia con insulina fue más precoz. Lo que sí también compararon a estos pacientes en cuanto a una escala de riesgo genético para desarrollar diabetes 1, incluyendo en este caso 67 alelos de susceptibilidad para diabetes 1, y no vieron diferencias entre aquellos que tenían más y menos de 35 años en cuanto a este aspecto, y tampoco en el valor de péptido C en el momento en que fueron incluidos los pacientes, y tampoco en la variación del péptido C a lo largo del tiempo. Este estudio nos incluyó dos cohortes, una retrospectiva de la cual extrayeron 5 variables clínicas que con más frecuencia se veían en los pacientes con diagnóstico de diabetes latente autoinmune del adulto. Esta se diagnostica cuando tenemos a un paciente con más de 30 años de edad al momento del diagnóstico, presencia de autoinmunidad y que requiera tratamiento con insulina ya después de 6 meses de haberse hecho el diagnóstico clínico de diabetes. Cuando los pacientes tenían alguna de estas 2 o más de estas 5 características, que son edad menos de 50 años, presencia de síntomas agudos, un índice de masa corporal eutrófico y presencia de autoinmunidad, ya sea propia o antecedente familiar, predecía con una sensibilidad del 90% y especificidad del 71% el diagnóstico de diabetes latente autoinmune del adulto. En este estudio compararon aquellos que tenían diabetes latente autoinmune versus diabetes 1 clásica. De 92 pacientes que desarrollaron diabetes después de los 30 años en este hospital, vieron que la mitad requirió iniciar tratamiento con insulina antes de los 6 meses, que se catalogaron como diabetes 1 clásica, y los que iniciaron después de los 6 meses del diagnóstico se catalogaron como con diabetes tipo LAD. Vieron las diferencias en los dos grupos y lo que encontraron fue que el grupo con diabetes 1 clásica con más frecuencia presentaba síntomas al diagnóstico de cetoacidosis, síntomas osmóticos, ¿sí? Y también con mayor porcentaje de anticuerpos positivos al diagnóstico. Sin embargo, los pacientes con diabetes latente autoinmune del adulto con más frecuencia presentaban síndrome metabólico al diagnóstico y desarrollaron con más frecuencia complicaciones microvasculares, nefropatía diabética específicamente. También estos pacientes utilizaron tratamiento no insulínico con más frecuencia. Se describe que en la diabetes 1 existen endotipos que se diferencian. A la derecha vemos el páncreas de un paciente adulto con diagnóstico reciente de diabetes 1, en donde podemos ver que existen células productoras de insulina, en amarillo y en azul las productoras de glucagón, y en rojo, en la periferia, se ven pequeños infiltrados inflamatorios. No así en la izquierda, o sea, la figura B, en donde se ve el infiltrado inflamatorio, que son las células rojitas, que son CD45, infiltrando todo el islote de Langerhans, con una reacción inflamatoria mucho más intensa. Esto corresponde, la imagen B corresponde a los pacientes con un endotipo 1, en quienes predominan características tanto inmunológicas como genéticas propias, que son las citadas aquí. Vemos que los pacientes con endotipo 1 son aquellos que tienen diabetes 1 entre los primeros 7 años de edad y después de los 13 en adelante, incluidos los adultos, desarrollan un endotipo 2. Esta tabla es para ejemplificar cómo los diferentes elementos que hacen a la fisiopatología de la diabetes se combinan en diferente forma para darnos los diferentes tipos de diabetes. La autoinmunidad, la insulinoresistencia y los defectos, ya sean mono o poligénicos en la secreción de insulina, se van combinando de diferentes maneras, y así tenemos los pacientes con diabetes 1, diabetes latente autoinmune del adulto, diabetes 2 y todos los subtipos. En este estudio nada más para mencionar que permitió encontrar que aquellos pacientes que progresaban a terapia insulínica dentro de los 3 años del inicio del tratamiento, eso predecía con alta probabilidad
el diagnóstico en ADM1 independientemente de cuál haya sido el diagnóstico inicial. El modelo de Eisenbart habla de una pérdida gradual y progresiva de células de secreción de insulina por la destrucción de las células beta. Sin embargo, esto no es tan así. Gracias a los diferentes estudios que se realizaron de historia natural de la enfermedad, hoy se sabe, por ejemplo, que en mayores de 18 años sí conservan mejor la secreción, la capacidad secretora de insulina. Esto se ve tanto al inicio como a lo largo del tiempo desde que se diagnosticó la diabetes. La utilidad de este péptido C en el diagnóstico viene de la mano de que este se secreta en forma equimolar con la insulina. De hecho, la proinsulina es justamente insulina más péptido C, que después es escindido. Tiene poca eliminación de primer paso hepático y sus niveles no se afectan por la administración exógena de insulina, entonces nos sirve como un marcador de la función de la célula beta. Se ha visto que valores de péptido C muy bajos se asocian con alta variabilidad en la glucemia, con alto riesgo de hipoglucemia y con necesidad absoluta de insulina. Este estudio lo que vio es cómo se manifestaba el valor de la proinsulina en pacientes con diabetes 1 y diferentes valores de péptido C, ya que en diabetes tipo 2 y también en pacientes con diabetes 1 pero con valores altos de péptido C, se ha visto que la proinsulina persiste elevada. Y querían ver qué pasaba en los pacientes que tenían valores de péptido C indetectable o detectables bajos o altos. Y lo que encontraron es que en los 3 grupos hubo secreción de proinsulina. En un 90% de aquellos con valores indetectables aún tenían secreción de proinsulina. A este mismo grupo le hicieron un test de comidas mixtas, le dieron de comer y a las 2 horas le hicieron de vuelta la medición de proinsulina y vieron que el aumento de la proinsulina se vio significativamente más solamente más bien en el grupo que tenía péptido C detectable alto y no en los otros grupos. Y los mecanismos hipotéticos para que esta relación proinsulina-péptido C esté elevada en algunas personas es que hay un procesamiento aberrante de esa proinsulina por una actividad atenuada de las convertasas que van degradando la proinsulina a péptido C e insulina, o que se eliminan de diferente manera, o que la síntesis es excesiva de proinsulina con respecto a la capacidad de poder escindirla. Hoy en día se utiliza esta relación proinsulina-péptido C como un marcador de que hay un estrés de retículos endoplásmicos de la célula beta. Este estudio es un estudio que justamente vio a pacientes con valores de proinsulina-péptido C alto versus pacientes con valores de proinsulina-péptido C bajo, pero todos estos pacientes ya estaban en estadio 2 de diabetes 1. Esta es la misma población que se utilizó para el estudio que permitió aprobar el teplizumab como terapia modificadora de la enfermedad. Esta misma población se midió el ratio proinsulina-péptido C antes de iniciar el tratamiento. Y lo que vieron es que aquellos con una relación proinsulina-péptido C alta eran más jóvenes, vieron que progresaban a diabetes clínica en una mediana de tiempo de 19 meses versus 75 meses aquellos que tenían esta relación más baja. Entonces, ellos concluyen que esta relación proinsulina-péptido C es un indicador de progresión inminente a un estadio 3. En este caso, vieron que, lo dije previamente, el tratamiento farmacológico con teplizumab, en este caso, permitió enlentecer la progresión a diabetes manifiesta. Entonces también concluyen que esto puede utilizarse como un biomarcador para optimizar aquellos pacientes que van a ser beneficiados del tratamiento con teplizumab y en qué momento. Este estudio, ya para ver la parte de inmunológica de la diabetes de inicio tardío, fue un estudio de una población belga de familiares de primer grado de pacientes con diabetes 1, que todos tenían menos de 40 años al inicio del seguimiento, y se les siguió durante 20 años. Vieron que aquellos que tenían un anticuerpo positivo desarrollaron diabetes a lo largo de ese tiempo en un 54%. Aquellos con 2 o más anticuerpos la desarrollaron en un 88%.
vieron que de estos anticuerpos, los que mayormente se asociaban a progresión a diabetes fueron el ZN8 y el antitirosinfosfatasa. Y la presencia de estos anticuerpos se asoció con el haplotipo de Q8 de susceptibilidad. Ya habíamos visto. Bueno, este estudio nada más es un estudio de seguimiento también de pacientes. Ok, para atrás. Me fui para adelante. Ahí. Este fue un estudio de largo plazo de seguimiento de pacientes para ver la historia natural de la enfermedad también. Y lo que es llamativo de este estudio es el hecho de que ellos definieron a la remisión parcial de la enfermedad como aquellos pacientes que tenían este índice de hemoglobina glicada por dosis de insulina menor o igual a 0,9. O sea, estaban en luna de miel estos pacientes. Y vieron que justamente aquellos mayores de 18 años, con mayor frecuencia y a lo largo del tiempo, con más frecuencia, entraban en este periodo de luna de miel. Aquí relacionaron justamente el estado de anticuerpos y con una escala de riesgo genético en pacientes adultos y niños con diabetes 1, y lo que vieron es que en niños no había diferencias en cuanto a una escala de riesgo genético entre aquellos con anticuerpos positivos y negativos. En cambio, en adultos, aquellos con anticuerpos negativos tenían una escala de riesgo genético más baja. O sea, estamos ante un tipo de diabetes diferente que la que se manifiesta en los niños. Este estudio compara justamente a pacientes con diabetes 1 de diagnóstico en la edad adulta con anticuerpos positivos y negativos. Encontraron que estos pacientes, los que tenían anticuerpos positivos, se diagnosticaban más tempranamente, o sea, tenían un diagnóstico más temprano, tenían un índice de masa corporal más bajo. Vieron que aquellos con anticuerpos negativos, al igual que en el estudio anterior, tenían un riesgo genético más bajo para diabetes tipo 1, y en ellos, con anticuerpos negativos, el péptido C se pudo mantener mejor, o la pérdida de péptido C a lo largo del tiempo fue significativamente menor, mejor dicho. También vieron que en aquellos pacientes que tenían anticuerpos negativos pudieron detener el tratamiento con insulina en el 26% de los casos, y con ello igual tenían un adecuado control glicémico. Este estudio concluye que las pruebas de rutina de anticuerpos en adultos con diabetes pueden identificar a pacientes mal clasificados y en algunos casos suspender el tratamiento con insulina, y por el contrario, uno más anticuerpos positivos generalmente sí confirman el diagnóstico de DM1 en adultos. Las conclusiones es que es cada vez más frecuente este diagnóstico en la edad adulta, que la DM1 es heterogénea en su presentación y eso dificulta muchas veces su clasificación. El péptido C y esa relación proinsulina-péptido C son marcadores útiles para valorar la funcionalidad de célula beta y la progresión también de un estadio a otro de diabetes 1. Las escalas de riesgo genético para DM1 ayudan a predecir también el diagnóstico, y estudios de autoinmunidad son útiles tanto para clasificar como reclasificar a los pacientes con diabetes 1 de causa autoinmune. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias. Desde la Sociedad Paraguaya de Diabetes le damos las gracias a la doctora Rolón, a la doctora Blanco, a la doctora de Sousa y a la doctora Jiménez por su excelente exposición. Esperemos contar con ustedes nuevamente en otros congresos y contar con ustedes, ¿sí? Desde ya muchas gracias también a los presentes que estuvieron, y ahora queremos comenzar con una serie de preguntas. Por favor, las doctoras, si pueden pasar adelante. Buenas tardes a todos. Gracias a las doctoras por sus excelentes ponencias. Y yo les quería preguntar en realidad a las cuatro, en su experiencia, principalmente a la doctora Rolón, que habló mucho de los adolescentes y este periodo difícil, ¿cuáles son sus metas realistas con respecto al consumo de alcohol? Porque realmente consumen alcohol a cada vez menores, inician a menores edades, y uno, es re difícil hacerles confesar que están tomando alcohol, porque relacionamos con las hipoglicemias. Dos, ¿cómo le convencen de que lleven su glucómetro, lanceta, tiras, kit de hipoglicemia? Y en algunos casos tienen sensor pero no llevan su lector, por ejemplo. Y
Y tres, ¿verdad? También cómo lidian con las relaciones sexuales y las infecciones, por ejemplo, en los pacientes que tienen adolescentes con malos controles. Bueno, a ver, el tema del alcohol, vamos a empezar. Te voy a contestar con una anécdota. Hace varios años ya, era un paciente que yo seguía en el centro de salud número 9, que estaba en ese momento, en una noche me llama por teléfono, estaba en un cumpleaños de 15, familiar, 15 años, el nene no tenía 15 o máximo habrá tenido esa edad, pidiéndome permiso a mí para que yo le permita tomar alcohol. Y yo le digo, para empezar, no tenés la edad. Para seguir, si alguien no te va a dejar o te va a dejar, tiene que ser tu mamá, tu papá. Padres y madres presentes, o sea, familia presente en el cumpleaños, en la fiesta, ¿verdad? Y el chico buscando mi aprobación. Obviamente le dije que no, ¿verdad? Pero una cosa es que lo que yo diga, otra cosa es lo que ellos hagan, ¿verdad? Y igual siempre es importante con ellos tratar el tema de costado por lo menos, de qué es lo que tienen que hacer, de que si van a tomar se tengan que medir, o sea, de que entiendan el riesgo, ¿verdad? Porque tampoco ellos, a ver, son un poco irresponsables, pero tontos no son, ellos no quieren caerse en la mitad de una fiesta, entonces siempre la información tiene que pasar de alguna manera, pero a mi parecer yo sería partidaria de que realmente no tomen antes de los 18 años, ¿verdad? O sea, de los 20, perdón, creo que los 20 es. Es un problema porque la realidad es como vos decís otra. Y a veces, por no confesar que están tomando, no nos van a venir a decir en la consulta, a la que viene con sus padres, como dijo bien Fabiola, a la que nosotros generalmente incluimos en forma automática en toda la conversación. Quizás habría que ir teniendo algún tipo de otro manejo, algo más directamente con el adolescente. A mí, en situaciones muy, muy complejas, me sirve a veces más que entre el adolescente solo. Entonces, de repente, como que puedes decir, mira, está mal que tomes alcohol, no es todavía la edad, pero bueno, tenés que medirte antes, no puedes irte sin tu glucómetro, o sea, y en relación a lo que me preguntabas, hay gente que no lleva, hay gente que, cierto, totalmente irresponsable de su parte, pero ahí es donde yo entro dentro de las negociaciones y de las, cuando yo te digo metas realistas, a lo mejor no va a estar óptimo, pero por lo menos que si sale lleve su insulina, que si sale ahí va a comer cualquier cosa, ¿verdad? Probablemente es lo que va a hacer, por lo menos tenga un control de glicemia previo, o si no sé, si no alcanza las metas desde el punto de vista de la glicemia, que al llegar su madre, su padre se ocupen de ver cómo está, de corregir, o sea, es todo un proceso y como te voy a decir la verdad, no hay mucha respuesta a veces para esta etapa. Es a puro pulmón lo que uno trata de hacer. Es una etapa en la que el médico también se frustra mucho, porque una de esas imágenes que yo mostré así anecdóticamente, ¿verdad? De los WhatsApp del paciente, es un paciente que yo le veo, sin mentir, cada 15 días le llegué a ver, pero por mucho tiempo. Y no lograba un cambio, o sea, me costó un Perú que se vaya a la psicóloga para entender sus metas, o ya que conmigo no entendía, ¿verdad? O sea, me costó muchísimo que se interese, y a veces cuando vos hablas con ellos, en realidad, lo único que ellos te dicen es que es cuando ellos quieren, o sea, así. No sé, hay un desclic y ahí más o menos se empiezan a preocupar. Yo creo que dentro de todo lo de los riesgos de hipolicemia por el alcohol y todo eso, me parece que se cuidan un poquito, en mi experiencia por lo menos, ellos tratan de no, o sea, justamente por no ser el diferente de la fiesta, el que se cae, el que hace una hipolicemia, generalmente lo que yo veo, dependiendo del nivel de paciente que sea, el paciente que es así un irresponsable total va a estar alto toda la noche en la fiesta, exageradamente alto, y el paciente que es responsable, bueno, va a estar contenido. O sea, hay que entender también, hay dos poblaciones de pacientes, está el paciente clásicamente que vemos en la consulta a nivel público, que tienen glucómetro, que
a lo mejor no tienen tanto apoyo, y después está el paciente en la consulta privada que tiene sensor, que tiene miau miau, que tiene, no sé, Freestyle Libre 3 o Dexcom, que tiene control de los padres. O sea, son dos realidades diferentes. No digo que garantice la tecnología el éxito tampoco, ¿verdad? Así, por eso puse también ese ejemplo de 2 escaneos por día, pero bueno, hay que ir viendo en cada situación, creo yo, ¿verdad? Isso del álcool já é algo arraigado em nossa sociedade. O famoso UPD, quando eles estão em el primeiro de la média, chicos de 15 anos que tomam todo. Então, nossos pacientes diabéticos fazem parte do grupo também, sempre é anteceder a los fatos, né? E comentar quais são os riscos. Como dijo Ale, eles por vezes sem saber se expõem a certos riscos. Eu tive um paciente que se foi a uma festa, que tomou e ao chegar em casa para que os padres não se enterem, intentou passar por el traga-luz de la casa e tuvo uma hipoglicemia dentro del traga-luz. Imaginem a situação. Então, anteceder a los fatos e não fazer de conta que não existe. Existe, é algo muito arraigado em nossa sociedade com a anuência de los padres. Então, buenas tardes, les quiero agradecer por la charla, fue maravillosa. Y le quería pedir su opinión sobre cómo lidian con los padres de los adolescentes cuando tenemos padres que son muy, por decirlo de una forma, invasivos en las consultas, ¿verdad? Tenemos adolescentes de 11, 12, 13, 14 años que ellos ya tienen esa autonomía de aplicarse la insulina, controlarse, corregirse, pero viene el padre a la consulta y uno le hace una pregunta al paciente y la mamá le responde. Entonces vos querés preguntarle otra cosa y la mamá responde. O sea, son pacientes que le preguntamos, bueno, pero ¿comés algo fuera? No, ella no come nada. Sí, pero a lo mejor en el colegio... No, porque yo sé todo lo que come. Entonces es un poco difícil saber qué realmente hace el paciente que ya tiene su propia autonomía cuando el padre es el que está, la madre generalmente que está respondiendo todo el tiempo de esas consultas. Entonces, ¿cómo lidiar en esas situaciones? Gracias. Sí, justamente ese es el aspecto de la transición que los padres tienen que entender, que ellos en algún momento les tienen que soltar, y cuando nosotros vamos viendo que el joven, el adolescente, ya tiene la capacidad de esa autonomía o de la madurez, entonces ahí nosotros le decimos, bueno, pero vamos a dejarle hablar a él, porque después él va a consultar solo y además yo quiero conocer su opinión. O sea, también decirle a los padres que la opinión de sus hijos son importantes, las opiniones de ellos son importantes. ¿Verdad? Y también como indirectamente, bueno, ahora te escuchamos a vos, le escuchamos también a él. Y como dice Ale, a veces es importante que el paciente entre solo en la consulta, perdón. Y entonces le decimos, bueno, ahora se queda un ratito solo conmigo, o después se queda solo tu mamá y tu papá, y ahí vamos a hablar mal de Ole, ¿verdad? Entonces, tipo, vamos a hacer por turno también un poco a veces, como para poder también tocar los temas como lo de si ya tiene novio, que a veces no nos va a decir frente a los padres lo que está haciendo, y apenas un tercio según la literatura se cuida. O sea, nosotros tenemos muy pocos pacientes que hayan admitido, o no sé si precisamente como dijo la doctora Espínola no lo hacen luego, ¿verdad? Pero muchas veces también eso viene incluso justo del adolescente, o sea, la inquietud la transmite ella, ¿verdad? Y entonces ahí siempre tratar de que ambos tengan su momento de participación, de darles a ambos, decirle a los padres, bueno, ahora le escuchamos a ella, y hacerles entender que en algún momento ellos van a consultar solos. Porque también pasa que a veces son los padres nomás los que vienen a la consulta, no vienen los niños. ¿Y dónde está tu hijo? No, porque hoy tuvo partido, tuvo el examen de la escuela. Pero asimila que algún día ella tiene que hacer todo sola. Y entonces hay que aprender a soltar y no hacer todo por ellos. ¿Sí? Yo les voy a comentar un comentario, perdón, les voy a transmitir un comentario que me hizo una mamá y que le hizo a otras mamás, estando en una cuestión grupal.
Ella tiene un hijo que hoy es adolescente y tiene como 15, no sé, algo así, 16 tendrá ahora, pero que debutó con menos de 2 años. Y me acuerdo que fue un debut muy traumático, muy, muy traumático, un niño que entró muy grave a la hospitalización. Y yo me acuerdo que cuando yo la vi a ella, yo veía, y yo todo lo que le hablaba en el sanatorio, yo decía, esta mamá está en la luna, o sea, su cabeza estaba, no en la luna, en Marte, no sé dónde, ¿verdad? Y decía, qué difícil va a ser, qué difícil va a ser. Bueno, esta mujer se convirtió en, no sé, una máquina para manejar a su hijo, realmente brutal como aprendió y entendió, y más que muchísimos, hasta profesionales, digamos, educadores y eso, manejaba ella, ¿verdad? Tenía un conocimiento brutal de las respuestas de su hijo y todo. Pero ella misma, y te comento este caso porque siempre eso que ocurre, eso que pasa, que lo que vos decís, pasa mucho en los que tienen hijos pequeños ya con diabetes y le van criando de los 2 años con lo que ellos tienen que hacer por ellos, ¿verdad? El que debutó, así mismo como dijo Fabiola, el que debutó a los 11 por ahí, qué sé yo, más o menos algo ya escucha. Y el que debutó a los 15 o 16, como mi último debut, ese paciente, el que juega fútbol, ese se hace ya cargo de entrada. O sea, yo misma, de hecho, me dirijo a los dos, a la madre que consulta con él y a él. Pero yo ya tengo el teléfono de él ya me escribe, me pregunta, él me hace el cálculo, o sea, es más, en ese caso ya de la familia, aparte del hecho de que haya un compartir eso, ¿verdad? Pero esa mamá que tenía el nenito muy pequeñito, era impresionante. Ella una vez le dijo, yo cada vez que hago una cosa, yo repito, cuando el nene era chico, yo repito, ahora estás bajo, te vamos a dar tu sobrecito de azúcar, porque ahora estás bajo. El nene tenía 3 años, 4, pero fue un niño que fue escuchando siempre de manera, en las palabras que podía comprender quizás, o medianamente comprender lo que hacía la mamá. Y ese niño, me acuerdo porque la primera vez que yo le llevé al campamento a ese chico, hizo él usaba ascensor, ¿verdad? Y se midió en el bus y tenía una hiperglicemia, o sea, tenía una hiperglicemia. Y ellos eran tan perfeccionistas que el nene estaba desesperado porque le salió algo. Y yo le había visto que había comido algo, entonces le lavate las manos para medirte. Lavate las manos y medite otra vez. Y él estaba desesperado, él quería corregir como de lugar. Porque claro, porque en el fondo uno le va criando y va logrando que el chico haga lo que, o sea, son la muestra de lo que hacen los padres. Muchas veces son los padres los que toman decisiones sin compartir. Y en este caso, por ejemplo, fue una transición larga y que la propia madre preparó desde siempre. Y hoy está súper bien ese chico, ¿verdad? Un chico que usa bastante tecnología, usa bomba en modo automático, o sea, hoy estamos en otra etapa, pero ese niño desde pequeñito sabía el porqué de cada cosa. Y es un poco lo que ojalá hicieran más fácilmente nuestras familias, ¿verdad? Entonces ahí se le puede largar y no tenemos esa intromisión exagerada de la mamá sin estar. Además, yo creo que esa intromisión a veces es más para mostrarse a ellas mismas que en realidad no están. O sea, no sé, opinión mía, ¿verdad? A veces es para hacer más ruido porque su hijo no está tan bien que lo que realmente ellos están. Entonces, bueno, es un poco, tenemos que ir lidiando con eso. Finalizamos esta charla. Gracias a los presentes y muchas gracias a las autoras. El año que viene les esperamos.